Hola, apreciados amigos, continuamos con nuestro estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos en la segunda lección y estos días estamos hablando de Moisés. El video que a continuación estoy presentando, Moisés y los 40 años, está abordando los dos primeros días de este estudio. La verdad, tenemos que estudiar y aprender bastante de Moisés. Es un personaje al cual no debemos de dejar de lado. Es un personaje del cual nos va a enseñar muchas lecciones, como prácticamente todo personaje de la Biblia. Pero digo esto porque pocas veces le damos tanta atención a Moisés. Le damos más atención al Éxodo, a Canaán, la conquista, el Mar Rojo. Pero Moisés es un personaje importante para nosotros. Obviamente un personaje que nos tiene que conducir a Dios. Ya imaginarán, son 3 las lecciones que vamos a aprender de este estudio, que está basado en los 2 primeros días de nuestro repaso de esta semana. El primer punto que vamos a ver tiene que ver con el pedido que hizo Moisés. Esto lo encontramos en Éxodo 32:32, luego que Israel pecara con el becerro de oro, y Dios le dice a Moisés: mira, voy a destruir al pueblo y de ti mejor voy a hacer una gran nación. Moisés le hace un pedido interesante a Dios. Dice: Señor, te pido que perdones ahora su pecado. Y si no, perdónalos a ellos y bórrame a mí de tu libro en el cual has escrito mi nombre. Ese es el pedido que le hace Moisés. Si ellos no van a ser perdonados, en todo caso vamos a canjear. Bórrame a mí, yo me pierdo, pero que este pueblo se salve. Es interesante el pedido que hace Moisés. Un pedido que les pregunto a ustedes, ¿lo harían por un pueblo, por una familia, por una iglesia que es rebelde, es obstinada, que peca abiertamente contra Dios? Ustedes le dirían al Señor: Señor, mira, que ellos se salven. No importa, yo me pierdo, pero sálvalos a ellos. La verdad es una pregunta que espero nos lleve a pensar, pero eso es lo que Moisés le estaba diciendo. Noten lo que dice Primeros Escritos. Cuando Dios se irritó en extremo contra Israel por su incredulidad, sus murmuraciones y sus horrendos pecados, fue probado el amor de Moisés por los israelitas. Obviamente Dios no pensaba, mejor dicho, Dios no iba a destruir a Israel y hacer solo de Moisés una nación. Estaba probando a Moisés. Por eso Dios se propuso destruir al pueblo de Israel y hacer de la posteridad de Moisés una nación poderosa. Porque si Moisés decía en ese momento: no, bueno, Señor, si me dan cólera mejor, yo sí voy a tener un pueblo que va a ser leal a ti. En todo caso, pues Moisés tampoco estaba aprendiendo a liderar, aprendiendo a tener el correcto espíritu que Dios esperaba como líder de Israel. Cuando es probado, dice: el profeta demostró su amor por Israel intercediendo fervorosamente por ese pueblo. En su angustia, suplicó a Dios que borrase su nombre de su libro, o que aplicara su ira a Moisés, y perdonase a Israel. Dios estaba probando también a Moisés. Sí, es cierto, el pueblo pecó, pero ¿qué hay contigo, Moisés? Vamos a ver. Y Moisés, por así decirlo, pasó la prueba. Querido amigo, hay algo interesante acá. Tú y yo debemos desarrollar prácticamente ese espíritu de parte de Moisés. ¿Cuál espíritu? De decirle al Señor: Señor, no importa si yo me pierdo, pero que se salve mi familia, que se salve mi vecino, que se salve mi jefe que me ha despedido, que se salve ese grupo de personas que me acaban de robar. Señor, que se salven, perdónalos conmigo, descarga tu ira, no con ellos. Ese es el ideal que debemos alcanzar. Por eso la lección decía: de alguna forma Moisés es una figura de Dios, de Cristo, porque Cristo cargó nuestros pecados. ¿Qué es lo que Moisés estaba diciendo acá? Señor, yo cargo sus pecados, perdónalos a ellos. Apuntemos a ello. Humanamente no va a ser posible, pero sí con el poder y la ayuda de Dios, esto será posible. Esta es la primera lección de este video. Vamos a ver ahora cuál es el segundo mensaje. Una profecía cumplida. ¿Y de qué trata esto? Bien, vamos a adelantarnos ahora 40 años después, porque lo que vimos ocurrió en el monte Sinaí, cuando Israel peca, y ahora 40 años después encontramos lo siguiente. Dice Deuteronomio 1:3 así:
Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor le había mandado acerca de ellos. ¿Qué encontramos aquí? Recuerden que cuando el pueblo de Israel peca, la lección también aborda esto días más adelante, el pueblo de Israel se rebela contra Dios. Entonces Dios le dice: muy bien, con que ustedes no quieren entrar a Canaán, correcto, no van a entrar a Canaán. Todo mayor de 20 años, no entrará. Y van a vagar por el desierto y van a morir en este desierto. Su tiempo será 40 años. Efectivamente, habían pasado 40 años y ahora, de acuerdo a lo que describe el versículo 1, ahora el pueblo estaba ya a los límites para conquistar Canaán. Es decir, se cumplieron los 40 años. La lección dice esto: Deuteronomio retoma el año 40, exactamente como les había dicho Dios. Es decir, Deuteronomio se escribe, Deuteronomio toma existencia pasados los 40 años de ir vagando por el desierto. En otras palabras, la palabra profética de Dios es tan confiable como Dios mismo. Y lo que vemos aquí en los primeros versículos de Deuteronomio son evidencias de esa fiabilidad. Es decir, Dios hace lo que dice y lo hace cuando dice que lo hará. Es interesante esta última expresión. Dios hace lo que dice y lo hace cuando Él dijo que lo hará. Querido amigo, Dios cumplió su palabra. 40 años darán vueltas, 40 años vagarán y luego recién tomarán Canaán, y se estaba cumpliendo esa profecía. Apreciado amigo, las profecías tienen un propósito fundamental, que es la de consolidar tu fe. De eso hablaremos en la última parte. Pero en esta ocasión, con el libro de Deuteronomio, se estaba cumpliendo esa profecía que Dios había dicho: no ingresarán sino después de 40 años. Y el Señor es así, el Señor cumple su palabra de manera exacta cuando Él lo dijo, en el momento que lo dijo, no cuando nosotros creamos, sino Él. El propósito entonces de todo esto es entender que el libro de Deuteronomio es un libro que se escribió en cumplimiento a la profecía que Dios había dicho. Vamos a ver la última lección, porque ahí ahondamos un poquito más todo esto. Confiar en Dios. Esta es la última lección. Veíamos, mejor dicho, que Dios cumple su promesa. Y es esto lo que nosotros tenemos que aceptar. En Números 14, 29 y 30 el Señor dice ello: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra. Y se cumplió eso, y lo acabamos de ver en el punto 2. Se estaba cumpliendo. Deuteronomio se escribe 40 años después de esto. Saben, queridos amigos, ya adelanté un poquito. A veces a nosotros nos encanta hurgar en las profecías y estudiar, investigar, con un propósito: saber qué va a ocurrir más adelante. Únicamente eso, entender qué va a pasar más adelante, y enseñar a la iglesia: miren, hermanos, viene esto. Las profecías en parte tienen ese propósito. Por algo Cristo le dijo a sus discípulos: estén atentos a las señales. Pero el principal propósito de las profecías no es satisfacer nuestra curiosidad. El principal propósito de las profecías es desarrollar tu fe, que tú confíes en Dios, que veas que los eventos que se han cumplido, se están cumpliendo, se van a cumplir. Porque hay un Dios que no falla, hay un Dios que es leal a su palabra, hay un Dios todopoderoso. Entonces, el principal propósito de las profecías es consolidar la fe del pueblo de Dios. Ese es uno de los motivos que, disculpe, que a veces nosotros no somos, o no le damos esa importancia, si no queremos satisfacer curiosidades, si nos gusta hurgar en ello. No, querido amigo. La idea es que tu fe esté consolidada en Dios. Por otro lado, las profecías te tienen que conducir a Cristo, a Dios, porque Él es el que estableció todas las profecías, Él es el que declaró. Han pasado, dice nuestra elevada vocación, han pasado más de 1800 años desde que el Salvador dio la promesa de su venida.
A través de los siglos, sus palabras han llenado de ánimo el corazón de sus fieles. La promesa todavía no se ha cumplido, y es que tú y yo esperamos la segunda venida. Esa es nuestra mayor esperanza, pero todavía no se cumplió. Yo no sé cuántos años tendrás tú de escuchar esa promesa. Cristo viene pronto. ¿A cuántos hermanos habrás visto irse a descansar con esa promesa? Aún no se ha cumplido. Pero no por eso es menos segura la palabra que ha sido hablada, es decir, la promesa de Dios de que Él vuelve pronto se va a cumplir. Tú y yo estamos preparados para esa promesa, para ese encuentro. Querido amigo, este último mensaje te invita y te anima a seguir confiando en la palabra de Dios, a seguir confiando en la Biblia, en la autoridad de la Biblia, porque la última promesa que esperamos de su regreso se va a cumplir. No sé cuándo, pero se va a cumplir. Así es que, mi querido amigo, ánimo. Cristo viene pronto. Preparémonos, preparemos a un pueblo, intercedamos por un pueblo, por una familia, por un amigo, por un grupo de iglesia, intercedamos por otros, llevándoles el Evangelio eterno, para que ellos también estén preparados para cuando Cristo vuelva, y así todos en algún momento nos regocijaremos en la presencia de nuestro Señor. Como ustedes ya saben, estoy preparando el bosquejo de esta lección, espero publicarlo lo más pronto posible y por ahora iré compartiendo estos comentarios de manera breve. Recuerden que el día sábado estaremos desarrollando los comentarios en vivo donde profundizaremos un poco más todos estos temas. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.